Estás escuchando Jóvenes en Lío. Yo soy Naum Falcón. Yo soy Dani López. Y yo, Armando Bernal. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos los que nos escuchan allá en sus casas. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Jóvenes en Lío. Y permítanme presentarles a nuestros compañeros, como siempre. Tengo aquí a mi lado derecho a Dani López. ¿Cómo estás? Hola, Naum. Bien contenta. Otro episodio más, bien feliz. Y más a mi extremo derecho, en la orilla, a mi compañero Armando. ¿Cómo estás? Muy bien, Naum. Ahora me mandaron acá a la orilla de castigado, pero bueno, Ajá. Andamos con todo. Ya segunda temporada, segundo episodio, vamos con todo. Y vamos a darle. Vamos a darle. Y así para es. hoy les tenemos preparado un programa muy especial, muy interesante para todos nosotros que somos jóvenes y también para todos ustedes que nos están viendo allá en sus casas. Sí, es que justamente acabamos de pasar el mes cumplido de las elecciones. Acabamos de pasar el mes cumplido de estas elecciones que tuvimos el año pues en el que estamos, ¿no? Año 2021, unas elecciones súper importantes. Y pues para nosotros tres fue nuestra primera experiencia votando. Pues es el primer año, las primeras votaciones donde ya somos mayores de edad. Entonces pues queremos platicar un poquito y obviamente pues relacionarlo con nuestra fe, que es lo que vamos a estar haciendo prácticamente todos estos episodios, ¿no? Hablar de este tipo de cosas que importan, pero platicarlos como si fuera una charla así de amigos creyentes, católicos, etcétera, ¿no? Así es, y para empezar, voy a preguntarle a Dani cuál fue su experiencia como primera vez votando. Híjole, pues yo la verdad es que agradezco que tuve el ejemplo de mis papás. Yo desde chiquita siempre los acompañaba a las casillas, desde que yo vivía en México. Entonces íbamos allá a una escuela, me acuerdo, y todos íbamos a las casillas bien formaditos para que ellos votaran. Y a mí se me hacía bien interesante. Entonces la verdad es que bien contenta, pues yo me acuerdo que salí de votar y me tomé mi foto con mi dedito. Ya, que no pueda faltar. Claro. Y tú, Armando, fíjense que Armando es un caso muy especial. Bueno, no especial en el sentido… Estoy malito. Ajá. Dice que soy especial. Por eso lo mandamos a la orilla. Ah, ok. No. Para, No, para que vean el bullying que hay aquí, para que vean el bullying por si se extraña que ya la tercera temporada ya no esté yo, sepan por qué. Ya estamos haciendo sabotaje acá. Bueno, no, pero fíjense que a Armando le tocó participar de una manera diferente a la que muchos de nosotros nos imaginamos. A él le tocó ser funcionario de casilla, ¿verdad? Así es, oye, y por poco te toca a ti también. Por poco me toca, pero por ahí por diferentes circunstancias que hay que traer. Hubo tratos chuecos, dicen aún. Yo pienso eso, pero la verdad no sé el proceso realmente por el cual se elijan a los funcionarios de casilla, pero lo que pasa es que llegó un señor, tocó mi puerta y según esto que me había tocado ya ser funcionario de casilla, me entregó mi carta, donde dice que fui seleccionado para ser funcionario de casilla, pero después ya no se reportó. Y la ventaja era que tenía Armando, que pues es cercano a mí y que también le tocó ser funcionario de casilla, y ahí fue cuando me di cuenta de que ya no me volvieron a contactar. Le llamé al señor y entonces ahí ya no supe qué variaciones hubo, pero el chiste es que a la mera hora no me tocó. Y qué triste, hubiera estado genial. Y yo me acuerdo mucho de esa vez porque justamente estábamos grabando uno de estos episodios y los dos fue así como de que, oye, yo el otro día, fíjate que, así platicando normal, ¿no? Fíjate que llegó un señor y, ay, a mí también a mi casa, y ya los dos íbamos a ser funcionarios. Lástima que a la mera hora no te tocó. Así es. Lástima que a la mera hora no. Pero bueno, de todos modos, ahí viviste un poco esa emoción, ¿no? De salir sorteado. Pues bueno, sí, la verdad es que eso fue lo primerito. O sea, cuando sales sorteado, llegan a tu casa, te dicen, oye, pues fíjate que saliste sorteado. Creo que es por nombre, ¿no? Primero es por mes de nacimiento. Exacto, sí, mes y de luego ya nacimiento. después no sé qué variaciones haya. Tal vez por apellidos o no sé. Y es todo un proceso antes, o sea, Ajá. uno piensa que, no sé, te eligen y ya nada más llegas el día, no, realmente sí pasas como un proceso. Ya después, más adelante, llegaron a mi casa con unos manuales así, gruesotes. Yo de plano mejor hice el curso en línea porque eran los manuales así, estaban pesaditos. Ajá. Sí, mucho más rápido, más fácil todo. Entonces te pasaban así como un curso en línea, lo acreditabas como cualquier otro curso en línea y así, o sea, era como la preparación que te daban. Pero yo creo que ninguna preparación es lo suficientemente buena ya cuando estás en el momento, que ahorita les platicaré más de eso, pero hasta simulacros y todo, o sea, es todo un proceso, realmente es todo un proceso y todo lo que hace nuestro país, ¿no? O sea, para asegurar la democracia. Así es, y desde tu punto de vista,
¿crees que el proceso realmente se haya llevado de la mejor manera? Resaltando que vivimos en una época diferente a muchas otras por las circunstancias que se avecinaron precisamente por estas mismas circunstancias cambiaron el panorama de todo, tanto en lo político como en lo económico como en lo social. ¿Crees que realmente fue efectivo la manera de desarrollar todo este proceso? Mira, sí pienso que se pudo haber hecho mejor. La verdad es que creo que hasta que ya te va a tocar votar, te fijas realmente en todos los protocolos, ¿no? O sea, porque ya lo decía Dani, o sea, sí acompañamos a nuestros papás cuando a ellos les tocaba votar y todo, pero pues era como acompañante, ¿no? Realmente no te tocaba votar a ti. Sí cambiaron protocolos, siento yo, obviamente, o sea, por todo lo de la pandemia, cuestiones que en otras elecciones pues no se habían dado porque era impensable una pandemia así, ¿no? Y hasta eso tuvimos tiempo como de reaccionar, ¿no? O sea, Ajá. el INE tuvo tiempo de reaccionar y pensar estos protocolos, que no fue así como de golpe luego, pero sí siento que o faltó tiempo o faltó como más trabajo porque sí hubo algunas cositas que creo que se pudieron haber hecho mejor. O sea, ya en el mero día, la verdad es que sí hubo como muchas, ¿cómo decirlo? Como fallas a esa cuestión de respetar sobre todo la sana distancia, ¿no? La sana distancia, todo ese tipo de protocolos para asegurar pues que fuera una votación libre de contagios o cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero sí se daban los básicos, o sea, el gel, todo. Eso sí se respetaba. Y pues aquí yo les quiero preguntar, o sea, primero que ustedes como votantes, ¿cómo se sintieron? Ya después les platico yo un poco de mi experiencia como funcionario, que estuvo un poco loco, pero ustedes como votantes, me imagino que estuvo más tranquilo, pero a ver, ¿cómo les fue? No, bueno, para mí perfecto. Yo me acuerdo que fue un domingo, ¿verdad? Temprano, estábamos saliendo de misa, mis papás y yo, mi familia, y aquí cerca, por donde nosotros vamos a misa, había un lugar en donde nosotros podíamos votar, y la verdad es que yo esperaba mucha fila, que sí había mucha fila, pues ya a mí ya me tocó ir ya más o menos por ahí de las 12 del día, pero ya ahí ya había bajado, y la verdad es que a mí me sorprendía porque pues hoy en día se escucha mucho que la gente ya no quiere votar, ¿no? Que la gente ya no quiere votar porque nuestro voto pues es un voto perdido, que cuando votamos se lo damos a otros partidos que no se lo merecen, etcétera. Hay muchas razones por las cuales la gente no quiere votar, porque no sabe, porque no se informa, pero yo vi mucha participación. O sea, la verdad es que a mí fue lo que me dio mucho gusto, mucha participación tanto de nuestra colonia por donde vivimos, como de otros lugares. Por ejemplo, mis abuelitos, mi familia está en México, y la verdad es que allá también mucha gente votó y yo estoy contentísima. Y pues ya realmente el protocolo, yo creo que pues ya ahí a mediodía estuvo un poquito desordenado. No, y eso que no estuviste tempranito, ahorita les platico. Ándale, pues. Bueno, pues fíjate que a mí en lo particular lo más emocionante fue el antes del día de la elección, porque a mí me emocionaba mucho ya participar de esto, cumplir mi obligación como ciudadano ya, y precisamente estaba muy metido en esa labor de estar investigando las propuestas, de investigar a los candidatos. Precisamente aquí en León tuvimos elecciones para presidencia municipal, para los diputados locales y para diputados federales, como en todos los estados. Pero fue algo muy interesante el hecho de estar buscando la información necesaria para saber por quién votar. Y fíjate que algo muy interesante que yo noté es que realmente no encontré, o sea, era mucha labor de investigar porque realmente no había como las herramientas suficientes para investigar por quién querías votar, o las propuestas, o el historial de la persona, su currículum, etcétera. Y ahí sí es donde yo noté un poquito de falla en el sistema porque realmente no se brindaban las herramientas necesarias para dar a conocer la información de los candidatos, del partido y de las propuestas. Y también el día de la elección fue un día, pues el domingo, y fue un día especialmente como de flojera para la familia. Estábamos comiendo, viendo películas, y hasta que en la última hora fuimos a votar, ya estaba todo muy tranquilo, se llevó a cabo el proceso muy bien, ya todo muy organizado previa a la experiencia que ya habían recorrido a lo largo del día, y se llevó de la manera muy correcta y adecuada. Bueno, al menos ya al final del día, Sí, ya. se corrigió un poco. No, pero ahorita hablando un poco de lo que mencionabas, de cómo cuesta a veces encontrar información de los candidatos. Bastante, Y sí es cierto, o sea, te bombardean muchísimo de publicidad, eso sí. O sea, escuchas Sí. en todos lados, en la tele, en la radio, en redes sociales,
publicidad, publicidad, pero realmente pocas propuestas, ¿no? Propuestas así como muy puntuales y no conoces de fondo al candidato, ni lo que promueve, ni lo que difunde, ¿no? Entonces, siento que a veces sí se puede caer en ese sentido como de votar por un color, ¿no? O sea, votas y yo siento que la mayoría de gente tristemente vota así, vota por un color, ¿no? Un color que pues es como si fuera su equipo de fútbol, ¿no? Del que le ha votado toda la Así vida y al es. que le va a votar. Creo que ese es un punto del que me gustaría hablar ahorita. Pero bueno, les platico así nada más rápido mi experiencia. Les digo, o sea, todo lo que pasó antes, la capacitación y todo, pero ya en el mero día, la verdad, antes de llegar al lugar donde fue toda la votación, sí un poco como nervioso, no nervioso, como extrañado, ¿no? O sea, era algo muy raro, como el apoyar. Si de por sí fue mi primera vez y ahora me hubiera tocado Ya. de funcionario. Llegando ahí, había un relajo. O sea, yo llegué a 7:30 puntual a la hora que te dicen, pero yo creo que ya había gente desde antes. O sea, yo llegando a esa hora ya había gente formada para entrar a votar. Y eso es algo que yo noté mucho. O sea, que hubo muchísima participación. O sea, hubo muchísima participación. La gente de verdad estaba desesperada por votar. O sea, la gente estaba desesperada por votar. Y digo eso porque incluso nos pasó que nos retrasamos poquito para abrir la casilla, porque la verdad son muchas cosas que hacer antes de abrirla. Y nos retrasamos, se supone que nosotros abrimos a las 8. Bueno, que teníamos que haber abierto a las 8. Nos pasamos casi una hora, o sea, iban a ser casi las 9, faltaban como 10 minutos y apenas estábamos abriendo. Entonces la gente que llegó y se formó primero obviamente estaba desesperada y sobre todo porque en el lugar donde nosotros votamos eran como varias casillas, o sea, era como en una casilla de tal apellido a tal apellido, en otra casilla de este apellido al otro, ¿no? Entonces había unas casillas que ya estaban listas, pero nosotros no podíamos dejar, o sea, como que querían dejar pasar a las personas de las casillas que ya estaban listas, pero había gente que había formado desde mucho antes. Entonces obviamente Ya, me imagino. se enojó porque no se estaba respetando la fila y con toda razón, ¿no? Lo que hicimos al final fue esperar hasta que la última casilla estuviera lista y pasábamos así como estaba la fila, ¿no? Que yo siento que era como lo justo y yo creo que por eso también nos retrasamos tanto. Entonces la gente por eso estaba desesperada, o sea, al menos en el inicio. Ya después, casi hasta el final, pues cuando tú fuiste ya era de Ya, que sí. así como llegaban y iban pasando, ya era todo mucho más rápido. Pero pasó eso, o sea, al inicio. Incluso hay algunas broncas y todo, ¿no? O sea, como gente ya que se estaba saltando la línea. Pero bueno, poco a poco fue avanzando la elección. Es lo que les decía, o sea, cuando uno ya está ya empieza, ya como que empieza a agarrar la maña, ¿no? Entonces ya fue avanzando el día y fue avanzando como la fila, todo iba mucho más rápido. Y luego que nos cae la lluvia, ¿no? O sea, Ya. ese día acá en... Agrégale esa cosita. Sí, agrégale eso, o sea, en la lluvia y todo, y aún así la gente no dejaba de llegar, ¿eh? O sea, no hubo un momento en el que yo dijera que la casilla se quedó sin votantes, o sea, llegaba uno tras otro, uno tras otro. A mí que me tocó estar justamente afuera poniendo gel, yo no recuerdo así un momento, a menos que cuando hacía relevos, en el que no dejara de llegar gente yo ahí poniéndole gel y diciéndole a cuál Ya casilla me iba. imagino el dedo todo fuerte Sí, al sí, final sí, del no, día. le doy todo fuerte. No, o sea, fue llegando gente y gente y gente y gente, muchísimo, o sea, y yo creo que en estas elecciones en especial, a comparación de otras, de lo que más o menos me acuerdo de otras, se dio como mucho ese sentido, es que hay que salir a votar para salvar al país, ¿no? Y aquí no queremos hablar a favor de ningún partido ni en contra de ningún partido, pero es que es una obligación y es lo mínimo que puedes hacer, ¿no? O sea, salir a votar. Ahorita hablaremos un poquito de eso, o sea, de nuestras obligaciones como jóvenes primero Ajá. y Como después ciudadanos. como ciudadanos primero y después como católicos. Pero sí, a mí me sorprendió eso. Yo creo que lo que más me llevé ese día fue eso. Les platico un poco una experiencia que tuve ahí. Yo vi llegar a un señor pues que se ve así como con toda la pinta de una persona indigente, ¿no? O sea, Sí, sí. llega en su bicicleta, una bicicleta también como muy mal cuidada. Llega el señor, o sea, no hablaba, yo creo que enfermito incluso, Ujú. y con toda seguridad se mete, enseña su INE, todo bien, o sea, la INE en orden, o sea, bien cuidada y todo. Entra, vota y se va. Un señor que yo estoy seguro, y bueno, no quiero sonar aquí mal ni nada, pero por apariencia o como yo lo vi, un señor que igual y no tiene hogar y fue a votar. ¿Cuánta gente que yo conozco, pues a compañeros, excompañeros, amigos, que ya tenían la edad para votar y que no fueron a votar? Que no fueron a votar, a veces porque no quisieron nada más, así de simple, ¿no? Y hay señores que fueron así, y yo estoy seguro que no fue el único, pero fue que el caso que más me llamó así como la atención, ¿no? O sea, un señor que se veía así tan humilde y tenía ahí su INE y la tenía actualizada, ¿no? Entonces eso fue como muy sorprendente en realidad.
Ya después, cuando se terminó todo lo de la votación, que se cerraron las puertas, en el conteo de votos, pues ahí estaba yo, ¿no? A mí me tocó ser escrutador, entonces contando los votos y todo, la emoción. Y al final, cuando se hizo todo el recuento, me dio un gusto enorme que ahí donde nos tocó votar a nosotros, porque, bueno, somos vecinos, Ajá. entonces todos estuvimos Nos en la misma tocó, casilla, ajá. ahí hubo una muy buena participación. O sea, los capacitadores del INE nos decían que se esperaba una votación aproximadamente del 40% a lo mucho, o sea, menos de la mitad. Y ahí en esa casilla, al menos en la mía, era más de 50, y la mía fue de las bajitas, hubo unas que llegaron casi hasta 70% de votación. Bueno, Qué bien, todavía ajá. sigue faltando, Ujú. pero son buenos números a comparación de lo que se esperaba, ¿no? Entonces yo creo que eso fue como lo que más me llegó a mí, o sea, el testimonio de este señor, todo el proceso que se llevó, incluso con la lluvia, cómo la gente se iba llevando, los que fueron funcionarios de casilla, o sea, mis compañeros funcionarios de casilla que ahí siguieron apoyando y todo, era una actitud pues de desprendimiento también, ¿no? O sea, como me desprendo yo de un día domingo en el que pude haber estado con mi familia por hacerle un servicio a mi país, ¿no? O sea, por hacer un servicio a la democracia de mi país. Y yo creo que con esto podemos dar un poco pie a seguir platicando de esto, ¿no? O sea, de cómo nosotros, primero como ciudadanos, ahorita si quieren pasamos al tema como de católicos, pero como ciudadanos, ¿por qué es importante participar y no nada más en la votación? Híjole, yo creo que mucho, por ejemplo, muchas veces nosotros como jóvenes escuchamos de que, híjole, ya vas a cumplir los 18 años, ya te va a tocar votar. Y a lo mejor escuchamos esas típicas frases que a nosotros a lo mejor nos puede parecer cliché, pero de que nosotros los jóvenes somos el futuro del país, nosotros los jóvenes somos quienes vamos a cambiar, nosotros ya somos agentes sociales activos en nuestra sociedad, ¿no? Pero muchas veces no lo tomamos realmente en cuenta, como tú dices, ¿no? Yo también conozco mucha gente y muy cercana a mí que de repente dijo, yo no voy a votar porque, no sé, no se me antoja, no conozco. O sea, la gente, por ejemplo, a mí lo que me daba mucha tristeza en estas elecciones, y la verdad es que en muchas elecciones a lo largo de México, es que una pensaba que, por ejemplo, voy a votar por el menos peor. O sea, no podemos votar por un candidato que nosotros estemos convencidos totalmente de que sea un buen candidato, que tenga buenas propuestas para nosotros, para nuestra sociedad. Y la verdad es que eso es triste, ¿no? Tú decías, es que la gente ahora vota por un color, pues sí, un color, y también es triste porque realmente a veces no te das el tiempo de investigar como tal las propuestas. Y por ejemplo, otra gente decía, ay, es que yo no voy a votar por tal partido porque no, son corruptos, son tal, pero tampoco por pero tampoco por lo otro. Entonces tú te quedas así como de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, mi deber como ciudadano activo, responsable, pues es votar, ¿no? Pero también es informarnos, o sea, no nada más votar por votar. Y obviamente también es importante que nosotros contagiemos a otras personas de que realmente es un derecho que nosotros tenemos, y aparte de derecho, pues es una responsabilidad. Así es, y principalmente estas personas que mencionaste ¿cómo dijiste? Principalmente las personas como que no van a votar, son las personas que más empiezan a criticar las acciones no sé, de los presidentes en turno, de los gobernadores, de los legisladores. Y a mi parecer creo que son las personas que menos tienen derecho de criticar, porque primera no ejercieron su responsabilidad como ciudadanos, y esa responsabilidad como ciudadanos es la que garantiza que se ejerza la democracia correctamente y que se haga pleno ejercicio de ella, porque realmente si no ejerces tu voto, es un voto que no sirve para nadie, y realmente, o sea, si no votaste por nadie, no tienes como que, en mi parecer, perdón, no existe como que el derecho a reclamarle a alguien porque precisamente no ejerciste tu voto. ¿Y qué vas a reclamar si tú te abstuviste de obtener tu voto y posiblemente en ese voto estuviera la diferencia? Y es que ahorita lo decíamos, es el deber mínimo, ¿no? O sea, Así como es. ciudadano es lo mínimo que puedes hacer. O sea, hubo gente, y bueno, igual esto suena cliché porque yo lo vi por ahí en algunas publicaciones, hubo gente antes que nosotros que luchó para que pudiéramos votar. O sea, hubo gente que luchó antes que nosotros para que existiera república, para que existiera democracia, como para que nosotros no usemos ese derecho, ¿no? O sea, como para que nosotros
no hagamos valer eso que es lo mínimo, o sea, lo mínimo que nosotros podemos hacer. Ya después hablar de involucrarse en asociaciones civiles, ya después involucrarse en hablar de apoyo a la comunidad, eso ya vendrá después, pero lo mínimo es salir a votar y hubo gente que no salió a votar. Incluso cuando en estas elecciones había tanto en juego, ¿no? Y que se escuchaba muchísimo, o sea, como en estas elecciones había muchísimo en juego, estaba en juego la democracia en México, estaba en juego muchísimas cosas, ¿no? Y aún así hubo gente que no salió. Pues justo como tú dices, ¿no? En redes sociales se escuchaba mucho y estoy totalmente de acuerdo con Aum, que dice, si no votas, no te quejes. O sea, la verdad es que eso tiene toda la razón, porque pues si nosotros no somos el cambio, o sea, vuelvo y repito, nosotros tomamos a veces mucho estas frases como cliché, como que, ay, sí, nosotros somos el futuro, ay, sí, pero si nosotros no decidimos ahora, en nuestro presente, nuestro futuro, ¿para dónde vamos? O sea, hablábamos hace poquito, ¿no? Estamos en una sociedad en donde es importante que los valores estén presentes, ¿no? Y nosotros como jóvenes, dejando ahorita un poquito de lado lo católico, nosotros como valor fundamental yo creo que es la responsabilidad, porque quieres un México bien, quieres una sociedad que vaya en crecimiento, quieres una sociedad que vaya avanzando, pues tú también preocúpate por tu país, tú también preocúpate por hacer el bien común. Ahora, aquí les voy a plantear otra cuestión, otro conflicto, por así decirlo. Retomando otra vez la postura de estas personas que se abstienen de ejercer su voto, realmente, en el supuesto caso de, o sea, que una persona llegue y te plantee la siguiente premisa, de que no votan porque realmente su voto no vale y su voto no va a tener como que impacto. O sea, retomando un poquito el comentario de esta supuesta persona, ¿creen que el ejercicio de la democracia realmente se lleve a cabo de la mejor manera en nuestro país? Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí se lleva. Es que mira, en el ejemplo, en el supuesto que mencionas, o sea, una persona que te pone eso como excusa de que su voto no hace la diferencia, para empezar, o sea, cuando uno no vota, no es como si el voto, o sea, sí se anula, se dice que se anula, pero en realidad es como si se repartiera, ¿no? O sea, se reparten entre los que no votaron. Está un poco ahí raro como el asunto de cómo funciona eso, pero a lo que voy es, o sea, imagínate que así como esa persona, piensan 1 millón de personas más. Ese 1 millón de personas pudieron haber hecho la diferencia en muchos lugares, o sea, en muchos lugares donde la votación estuvo cerradísima. A mí me gusta ver así como, por ejemplo, y creo que fue el ejemplo total en estas elecciones de cómo, o sea, votar sí cuenta. Y había una imagen de la Ciudad de México, ustedes saben que la Ciudad de México pues ha sido gobernada por partidos de izquierda desde muchísimos años, ¿no? Y había como una imagen así de esas que te muestran como por colorcitos, según las zonas en las que hubo mucha más votación que en otras, o sea, dependiendo del porcentaje de votación. Y toda la zona, ya ven que luego salieron muchos memes que también siento que está mal, o sea, esos memes en donde dividían la Ciudad de México así como tipo si fuera el muro de Berlín, ¿no? La Ya. parte que ganó la alianza de PRI, PAN, PRD y la otra que ganó Morena, ¿no? Entonces, la parte donde estaba como donde ganó el PRI, el PAN, el PRD, era la parte donde hubo mucha más votación. Y en la parte donde hubo mucha menos votación fue donde estuvo Morena. Entonces, para que vean como que sí impacta, ¿no? O sea, sí impacta que mientras más voten, sí hay un cambio como del ganador. Entonces, Así, ajá. eso es lo mínimo. O sea, y realmente la democracia funciona, pero no va a funcionar si tú como ciudadano no la llevas a cabo. Así es, precisamente lo que hace que una persona no vote es que se reduce el número de habitantes en los cuales se va a contabilizar un voto. Es como un ejemplo de promedio, como cualquier otro. O sea, si tenemos 4 personas, no sé, Juanito, supongamos que tenemos a Juanito aquí a mi lado izquierdo y Juanito y Armando votan por rojo y Dani y yo votamos por azul. El voto va a ser pues 50-50, pero si Juanito no votó, entonces nada más quedaría el voto rojo de Armando y los 2 votos azules. Entonces ahí varía el porcentaje y ahí es donde cuenta el que una persona vote o no. Sí, bueno, y la verdad es que todos contribuimos en el buen ejercicio de la democracia. A mí otra cosa que realmente me daba mucha tristeza ver era cómo gente publicaba su voto anulándolo. O sea, votaba por todos los partidos, ponía de candidato independiente a una persona famosa. O sea, realmente ahí podemos ver que pues les da risa lo que pase con el país.
Y eso ha pasado siempre y eso estoy segura de que seguirá pasando. Y la verdad es que también siento que es nuestro deber como ya futuros, o sea, futuras personas que ya vamos a seguir votando, educar, ¿no? Educar en una democracia, una educación que sea coherente, o sea, vamos a votar, nos vamos a poner las pilas y contagiar a otros. O sea, la verdad es que ahorita yo pienso y reflexiono y la verdad es que es contagiar a otros porque pues eso de poner, por ejemplo, a Taylor Swift, a One Direction en las plantillas, pues no estaba muy padre. Sí, muy, muy triste. Y yo me gustaría como darles un mensaje a todos los que nos ven, porque más o menos son como de nuestra edad, pues que ya sean un poco mayores, que ya les tocó votar, o menores y les tocará las siguientes elecciones, que incluso ya son elecciones presidenciales, pues que tengan esto en consideración. Ahorita pues grabamos este episodio ya un mes después de elecciones, pero que se quede ahí como el mensaje, ¿no? Que se quede el mensaje para las siguientes. Y yo creo que podríamos dar paso entonces, ya hablando de por qué salir a votar como ciudadanos primero, porque es nuestro deber mínimo. Ahora sí podemos hablar por qué involucrarnos como católicos, porque yo también eso es algo que, no sé, que a mí me dio como mucha, pues sí, mucho coraje, o sea, ver gente que ves día con día en la iglesia, que ves, bueno, semana con semana yendo a misa, y no los vi, o sea, porque realmente eran personas de aquí de la comunidad, ¿no? Entonces yo como funcionario me tocó ver, sí a muchos, o sea, la verdad es que a varios de aquí de la parroquia sí los vi llegar, pero hubo muchos otros que no, o sea, hubo muchos otros que no vi que fueran a votar. Entonces, ¿por qué creen que ustedes, un católico, debería involucrarse? Principalmente, más que nada, por la fe por la fe que profesamos. Profesamos una fe que se basa básicamente en la caridad, que esto, traduciéndolo a otros términos, es en el amor propio y en el amor hacia los demás. Y esto hace que surja un amor en comunidad. Y precisamente es por eso que nosotros como católicos, pienso yo, que debemos ejercer nuestro voto, porque es nuestra responsabilidad, tanto social como política, el hecho de garantizar un bien para nosotros y para nuestra comunidad según las formas de pensar que cada uno tenga. Y precisamente por eso es que creo que yo, como católicos, tenemos la responsabilidad, la obligación y precisamente la necesidad de hacer esta participación. Bueno, y la verdad es que desde siempre ha habido controversia, ¿no? Uno como católico, uno como sacerdote, uno como religioso, como laicos, pues siempre nos dicen, iglesia y Estado no se llevan, ¿no? Pero la verdad es que es algo completamente equívoco porque somos ciudadanos. O sea, realmente nosotros para poder ejercer nuestra fe y para poder ejercer los valores que aprendemos nosotros dentro de la iglesia, que aprendemos nosotros en nuestras doctrinas, que aprendemos nosotros en nuestra religión, pues es importante defender eso a capa y espada. O sea, mucha gente dice a los sacerdotes que no fomenten el que vayamos a votar, que no fomentemos esto, pero la verdad es que ¿quién les dice a esas personas que no pueden fomentarlo? Si estamos decidiendo el futuro de un país. Y nosotros como católicos, pues la verdad es que tenemos una total responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque pues yo creo que hay que considerar dos cosas, ya lo platicábamos, era de que en primer lugar tenemos que votar por alguien o por una persona, por un candidato, por un partido que no atente contra los derechos fundamentales, ¿no? Y en segundo lugar, que no atente contra la dignidad humana. Estamos en una sociedad tan controversial, estamos en una sociedad que va avanzando, que va evolucionando y que va evolucionando a tantos aspectos de nuestra vida que a veces nosotros nos puede parecer erróneos, el aborto, todas las ideologías de género, estamos avanzando y nosotros no nos podemos quedar atrás, o sea, tenemos que involucrarnos en esto y sobre todo tenemos que involucrarnos y conocer cuáles son las propuestas y cuáles son los candidatos que realmente nos van a llevar a un futuro, a un bien común. Súper bien. A mí me gustaría mencionar como una cosa de lo que ahorita dijeron. Primero el tema de la caridad, creo que ahí está en el clavo, ¿no? O sea, por ahí dicen que el ser político, buen político, o sea, buen político hablando meramente de lo cristiano, ¿no? O sea, un buen político cristiano es como el acto más grande de caridad que uno puede hacer porque es como un acto que hace servicio total, ¿no? Y la caridad es eso, o sea, es entrega, es servicio total. Entonces uno como político es como el acto de caridad más grande que puede hacer. Y ojo, por político no me refiero a político partidista, por político no me refiero a candidato a diputado, a que tengas que estar en un partido político, porque un político no nada más es eso, ¿cierto? ¿No? O sea, un político
es una persona que se involucra, o sea, una persona que da de sí mismo, que sirve a otros y como lo dijiste, o sea, en vistas del bien común. Y ahorita que mencionabas esto, a veces es difícil y yo siento que seguirá siendo difícil para nosotros como católicos encontrar a los candidatos ideales, ¿no? Porque luego a veces sí cuesta, ¿no? A veces cuesta de que de todas las opciones posibles, híjole, es que ninguna entra, ¿no? O sea, como católico como tal que uno es, ¿no? O sea, como que ninguno entra, ninguno se ajusta. Y ojo, no tenemos que caer tampoco en el mal menor, ¿no? O sea, pues ni modo, el que sea menos peor. Creo que eso nos debería abrir a nosotros los ojos como de pensar, bueno, es que si no hay políticos buenos, pues uno tiene que ser el político bueno, ¿no? Si no hay políticos buenos en los que yo tuve que tachar, pues uno debe ser ese político bueno, ¿no? Ahí está clarito de que hace falta que nosotros nos involucremos, ¿no? Como católicos. Y obviamente traer la base, o sea, el fundamento acá atrás, que yo siento que es, y aquí aprovecho para nada más hacer como este comentario, que es pues todo lo de la doctrina social de la Iglesia, o sea, y los 4 principios que nos platican, que no sé si ubican más o menos como cuáles son, sino para comentarlos ahorita un poquito, que esos 4 principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, que es como ese documento en donde pues se recoge toda la doctrina de los papas y de muchos otros pensadores católicos que han hecho a lo largo de los años, los recogen en la doctrina, en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ustedes pueden buscar como una versión para jóvenes que se llama DOCAT, que está muy bueno, y ahí se les van a resolver muchas preguntas. Y se basa principalmente en 4 principios. El fundamental y el primerito, como decías, es la dignidad humana, ¿no? O sea, la dignidad humana va antes que todo, porque cuando se reconoce la dignidad humana, se tiene una economía buena, una economía que va dirigida a la persona humana, ¿no? Cuando se reconoce la dignidad humana, no hay aborto. Cuando se reconoce la dignidad humana, se respeta a la familia, ¿no? Y todas esas cuestiones. Después de la dignidad humana, que es lo primordial, se desprenden otras 3, que es el bien común, justamente, o sea, como el ver por el bien de todos, o sea, no nada más de la mayoría, sino de todos realmente, o sea, sin excluir tampoco a las minorías, que es la solidaridad, que creo que no basta explicarlo más porque es algo que ya hemos escuchado de mucho tiempo, y la subsidiariedad, que es justamente como un concepto así nada más rápido, que yo podría resumir en la siguiente frase, y es, en una sociedad debe haber tanto Estado como sea necesario y tanta ciudadanía como sea posible, es decir, que los ciudadanos puedan hacer por su propia cuenta todo, ¿no? O sea, que el Estado no esté interviniendo de más, o sea, que no se pase como esa línea de intervenir de más, pero que la ciudadanía si ocupa ayuda, pues sí esté el Estado ahí para apoyar, ¿no? Es un poco a lo que va la subsidiariedad, los invito ya a que pudiéramos investigar un poquito más de eso, pero creo que eso es como el fondo, ¿no? O sea, lo que nosotros como católicos debemos tener para de ahí poder decidir, este es un buen candidato que se alinea, este es un candidato que se alinea en esta cuestión, y principalmente en eso, o sea, en esos 4 principios que estén alineados. No, y la verdad es que podemos remitirnos a la definición de gobierno, ¿no? Realmente el gobierno es la capacidad de nosotros como ciudadanos de ponernos de acuerdo para algo, ¿no? Y es justo lo que decías, ¿no? Es importante que nosotros participemos, lo voy a repetir siempre, lo voy a decir porque es el futuro de lo que nosotros vemos la construcción de una nación. O sea, ya nos decía Nahum, la construcción de una nación en términos de justicia, la construcción de una nación en términos de caridad. Y como bien decía Nahum, caridad lo podemos simplificar y amplificar a la palabra amor. Tú te tienes amor por tu familia, tienes amor por tu fe, por tus creencias, tienes amor por tu país, por tu colonia, por todo aquello que te rodea, adelante. Así es, y también invitarlos a que no nada más nos quedemos en el ejercicio del ejercer nuestro voto, o sea, es muy importante, pero también nuestra labor no nada más se queda ahí, también nuestra labor corresponde en ser buenos ciudadanos en nuestro diario actuar, pero también muy importante en analizar el trabajo que esté haciendo el Ejecutivo en turno, tanto estatal como federal, y también los legisladores, los diputados, los senadores, analizar lo que están trabajando, analizar lo que están haciendo, y también, ¿por qué no?, criticarlo. Yo siempre he dicho, y muchas personas lo han dicho y lo he escuchado de muchas personas, y creo que es un pensamiento muy acertado, que nosotros como ciudadanos no somos quienes para odiar o para amar algún representante, algún líder político, somos personas que tienen la necesidad de criticar a esa persona para saber si está haciendo bien su trabajo, para ver si lo está haciendo mal y que se vaya dirigiendo por un rumbo mejor para todos nosotros. El hecho de amar o de fanatizar a algún político es completamente, lo creo yo, peligroso,
para todos nosotros, porque realmente como que esa parte del fanatismo está cegando un lado que no deja ver a la persona realmente lo que está sucediendo, y también no, su contraparte, el hecho de odiar completamente a un candidato también bloquea muchas partes y no nos hacen tener un pensamiento crítico, razonable y constructivo. Bueno, pues yo creo que con eso podríamos ir cerrando. Ya se hizo, siento yo, un poco larguito esto. Espero que no haya sido pesado. La verdad es algo que había que hablar, o sea, que había que hablar, que queríamos compartirles nuestras experiencias como primeros votantes. No sé si ustedes quisieran agregar otra cosa, sino para que nos ayuden a ir cerrando. Pues yo, para cerrar, un último mensaje es que no hay que ser indiferentes. O sea, tenemos que preocuparnos por el contexto social, político, económico, de todo aquello que nos rodea. Empecemos por nuestra localidad, empecemos por nuestras colonias, irnos involucrando, y pues ya posteriormente podemos ir avanzando en todo esto, que vamos a seguir votando, van a haber muchos más años. Entonces no hay que ser indiferentes, no nos conformemos y seamos coherentes con lo que creemos y con lo que hacemos. Y pues nada más, los seguimos invitando a que sigan escuchando este podcast a través de todas las plataformas digitales, tanto de podcast como es Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y por supuesto en Spotify. ¿Vieron? Ya hasta se la sabe de memoria. Ya. Ya después de 22 episodios ya Sí, era, ya era justo y necesario. No, y seguirnos también en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Nos pueden encontrar ya también en Twitter y por supuesto en YouTube si quieren ver nuestras hermosas caras hablando. Pues muchas gracias, Naum. Muchas gracias, Dani. Gracias. Nos estamos viendo el siguiente viernes. Chao. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.